En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. Ya sabéis, buenas tardes amigos y bienvenidos. Digo que estamos en el Cyber After Work, en el Cyber After Work de Capital Radio, es el programa de ciberseguridad. Ya sabéis que todas las semanas hablamos aquí de una materia interesantísima que tiene que, y luego lo veremos con nuestros invitados, pues acompañarnos ya el resto de nuestra vida. De la misma forma que vamos a vivir, creemos, siempre con Internet, nos tenemos que hacer a la idea de que vamos a vivir siempre con la incertidumbre de la ciberinseguridad. No va a haber un escenario de seguridad 100% y a eso nos tenemos que acostumbrar, pero bueno, con cultura, con herramientas y con concienciación, pues cada vez conducimos mejor, cada vez somos más prudentes, aunque todavía eso no impide que sigan, por desgracia, produciéndose los accidentes. Bueno, pues lo mismo va a suceder en el terreno de la ciberseguridad y lo analizaremos hoy, como siempre, pues no solo en función de las noticias que han tenido lugar, sino también por los escenarios que nos quedan de aquí a final de año, que como quien dice está el 2005 pues ya prácticamente repartido. Lo vamos a hacer como siempre de la mano de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues aquí en un día más de ciberseguridad, como bien dices, nos va a acompañar ya el resto de nuestras vidas. Internet es algo que va a estar con nosotros el resto de la vida y pues oye, por suerte o por desgracia hay que tener en cuenta, y como bien decías, la analogía y el ejemplo que ponías del coche es muy bueno. Oye, pues hay que tener medidas de seguridad y medidas de protección y formación para conducir. Bueno, pues lo vamos a hacer también, por supuesto, con la ayuda de Mónica Valle. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente, el tema, uno de los temas de nuestros días que sin duda que hay que abordar y que, como hemos estado viendo a lo largo de estos años, ¿verdad? No es algo que solamente se hable en la radio, en las ondas, o que esté en los periódicos, en las noticias, o en la televisión, o en el propio Internet, sino que es algo que ya se habla en los bares, en la calle, en conversaciones, en cenas con amigos o con familiares, y eso es lo importante también, ¿verdad? Pues la verdad es que sin duda alguna es importante. Bueno, lo hablaremos, como digo, de este escenario que hemos vivido en los últimos 6 meses y de los próximos que están por llegar, con la ayuda de Hervé Lambert, que ya sabéis que en nuestro espacio seguro de Panda, pues él nos ayuda a dar buenos consejos desde la óptica, ¿no?, del trabajo diario que desarrollan en la compañía, y que, como digo, pues nos da buenas pistas, pues desde una óptica de usuario puro y duro a también una óptica de persona que trabajamos en empresas y en entornos empresariales. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a lo largo del programa, y por supuesto de muchas noticias. Analizaremos también otros escenarios interesantísimos que nos darán estas noticias que enseguida vamos a comentar. Y como decimos, este es nuestro Cyber After Work. Os invitamos a que pues vayáis tomando nota de algo que va a convivir con nosotros hasta el final de los días, que será dentro de mucho, pero hasta entonces vamos a tener que aprender. Venga, vamos con esas noticias. Y la primera de ellas, pues yo creo que es bastante gorda, me atrevo a decir. Pablo Sanemeterio, lo cuenta Infobae. Al parecer, un ciberataque contra servidores de Microsoft ha comprometido infraestructuras clave o críticas, entendemos, en Estados Unidos y en Europa. Como siempre, te pedimos el tono didáctico de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque claro, uno oye Microsoft, uno oye infraestructuras clave, uno oye Estados Unidos y Europa, y entonces piensa que ya ha venido la tercera guerra mundial. Bueno, la tercera ya lo estamos viendo, la cuarta sería en este caso, Pablo. O la guerra cibernética definitiva. A ver, no, es como siempre, pues una vulnerabilidad que, claro, dada la implantación que tiene Microsoft y sus servicios y sus productos en todas las compañías, en todos nuestros ordenadores, pues claro, una vulnerabilidad en ellos pues siempre llama la atención y es bastante llamativa. ¿Qué ha ocurrido? No sé si conoces SharePoint, ¿vale? SharePoint
una de esas herramientas que sirve para compartir ficheros y compartir Sí. información dentro de las organizaciones. Sí. Quizás estás más acostumbrado a usarla igual en la parte en cloud, que es la que va relacionada con 365, ¿vale? Con toda Sí. la suite de Microsoft en la nube. En esa que está en la nube no está la vulnerabilidad, ¿vale? Está en las que normalmente hasta ahora se utilizaban dentro de las corporaciones, que al final eran servidores internos y servidores internos pues donde se ha instalado este software. Se ha encontrado una vulnerabilidad que permite acceder a los ficheros y permite tomar control de los servidores de SharePoint. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si alguien ha conseguido poner un pie, ya sabes lo que hablamos siempre de los access broker o de los venta ilegal de accesos a empresas, ¿vale? Con un ordenador comprometido, ahí ya el malo, una vez consigue ponerse patita, es cuando podría utilizar la vulnerabilidad y entonces acceder a la información y robar esa información. Lo otro también que puede ocurrir es que por una mala configuración o por motivo X, ese SharePoint interno esté expuesto a Internet, que es un poco lo que pasaba en WannaCry. WannaCry en general necesitaba ordenadores Windows que estuvieran cerca de él para poder atacarlo. Si estaba desde fuera de Internet y no habías expuesto nada, no te iba a afectar, pero si por lo que fuera estaba alguna patita conectada a Internet de una máquina, pues entonces es cuando se producía esa propagación del gusano. Pues aquí ocurre lo mismo. Si está contenido dentro de la empresa, pues mientras no tengas ningún acceso o no hayan accedido a tu red, estarás seguro. Si tienes la versión en cloud, estás seguro porque no tiene esta vulnerabilidad. Y si has expuesto el SharePoint o alguien ha comprado ese access broker, entonces es cuando has podido tener problema, pues como puede pasar con gobiernos, universidades y empresas estratégicas de Estados Unidos y de Europa. Mónica, ¿qué te parece? Porque, claro, esto nos hace pensar en lo que muchas veces hemos comentado, ¿no? Y es, bueno, esto que ha contado Pablo es tan específico, una vulnerabilidad donde además una empresa tenga que tener conectado ese SharePoint a Internet y entonces, bueno, claro, entonces al final uno puede decir, bueno, es que esto es demasiado complejo para que a mí me pueda pasar. ¿Y qué ocurre? Que esto pasa porque hay una industria dedicada a buscar este tipo de cuestiones para sacar rendimiento. Fíjate, estaba pensando que en el plano legal de la vida, ¿no? Hay industrias pues que se dedican a rastrear el BOE, las subvenciones, ¿no? Pues para, oye, ofrecer a las empresas, oye, ¿quieres concurrir a esta subvención? ¿No? Y entonces de repente, pues uno no sabe que hay en el otro lado del mal, ¿no? Bueno, en el otro lado del bien, que es el lado del mal, una industria del cibercrimen que está pues también activamente buscando este tipo de cuestiones en las que va a sacar dinero, ¿no? Aparte de lo que es la propia vulnerabilidad a la que ha hecho referencia Pablo. Sí, absolutamente. Tal cual como dices, ¿no? Esa industria en la que por un lado además encontramos profesionales que están invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos y eso está dando frutos lamentablemente, ¿no? Como por ejemplo en ese análisis, esa búsqueda de vulnerabilidades que tarde o temprano las van a encontrar. ¿Por qué? Porque como explicamos siempre, cualquier software del tipo que sea, sistema, etcétera, va a tener ciertos bugs, va a tener ciertos fallos de seguridad, nada puede ser al 100% seguro o ese código con cientos de miles de líneas, puede haber algún fallo que se ha pasado o que, bueno, pues no se ha encontrado todavía. Si los malos lo encuentran antes, ahí tenemos el problema, ¿no? Y al final este tipo de incidentes demuestran una vez más, como solemos comentar, lo frágiles que pueden ser esas infraestructuras, ¿no? Cuando dependemos de tecnologías que están de alguna manera centralizadas. Eso no es algo malo per se, por supuesto que debemos usarlas, pero también la lección, ¿no? De que no basta con aplicar a veces parches, ¿no? Necesitamos esos procesos integrales que hablamos siempre de respuesta, de dar más recursos para detectar esas vulnerabilidades antes de que lo hagan esas partes tan profesionalizadas que hablábamos, ¿no? De ese proceso que es continuo y que requiere constantemente esa inversión, esa coordinación y no solamente esos parches de manera reactiva, ¿no? Pero también, como decías Edu, pues no es fácil, es muy complejo, efectivamente. Pablo. No, y además, como decías, es complejo. Tú puedes pensar, bueno, yo lo tengo local y esto nunca se ha puesto a Internet. ¿Sabes qué pasa? Que luego no es raro que un buen día alguien quería compartir un fichero con alguien de fuera, no lo podían hacer, lo estuvieran buscando de mil maneras y al final optaron por la vía de publicarlo a Internet para que accediera, accedió, lo consiguieron resolver, pero nunca se dieron cuenta de eliminar eso que habían puesto para
ese caso concreto que les apretaba o esa cosa que necesitaban muy urgente porque había que presentar una oferta o cualquier cosa así. Entonces ahí es donde es importante también todas las tareas de análisis de superficie de exposición, de supervisar qué partes de tu infraestructura están expuestas a Internet, porque es algo que va variando ante las circunstancias o por motivos X, y es muy importante pues que esos accesos, esos permisos que se han concedido temporalmente, se verifique que realmente se han dejado de tener y han dejado de estar expuestas. Entonces, pues es una cosa más a revisar. Bueno, pues una noticia más, porque yo me quiero reservar dos para luego un poco nuestra parte de análisis, que es la relativa, voy a dar ya una pista, ¿no? A que el primer virus informático, nada menos que tiene 55 años. O sea, esto no nace en la era digital, nace en la era de la información, ¿no? El mundo de la seguridad, precisamente, o de la inseguridad, ¿no? Lo que pasa es que va evolucionando, y que sepas que el primer virus de aquellos primeros ordenadores que metías un disco más grande, más pequeño, pues ya se veía un poco la forma de generarle un problema, ¿no?, a ese manejo de la información, y además siempre se obtenía algún tipo de beneficio. Es decir, que esto no lo hemos inventado ni mucho menos nosotros, sino que ya viene de lejos. Bueno, pues luego, si queréis, hablamos de ese aniversario, 55 años nada menos, de un virus informático, que ya nos contará Mónica si se creó por error o se creó de manera intencionada, pero bueno, insisto, lo dejamos para luego. Una más, que también dice mucho de que, bueno, pues tenemos que ir avanzando un poco en materia de regulación, en materia de educación, y en un marco de desarrollo, pues de los ciberincidentes, sobre todo de las responsabilidades, porque publica La Voz de Asturias, Mónica, pues que Unicaja tiene que devolver 18.000 euros a un asturiano. Bueno, un asturiano, lo cuenta La Voz de Asturias, obviamente, a una persona. Entendemos que es un asturiano, sí. Creo que dicen que por un caso, ya qué suerte tiene el asturiano, por un caso de phishing por SMS. Es decir, que, insisto, que todavía hay mucho que escribir, ¿no?, sobre las responsabilidades, la regulación y la participación. No es la primera vez que hablamos, ¿verdad?, de una noticia sobre quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y aquí, pues al parecer, han determinado que la tiene Unicaja, Mónica. Claro, esto no es la primera vez que ocurre, pero es verdad que de vez en cuando nos gusta comentarlo porque es otra cara de la moneda, ¿no? Siempre estamos hablando de esa responsabilidad compartida, que es así entre, por ejemplo, en el caso de un incidente en una empresa, el usuario tiene responsabilidad, pero también la empresa para la que trabaja, que tendría a lo mejor que haber hecho una labor de concienciación, de cultura, por supuesto de poner los medios y los recursos necesarios, las herramientas de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Al final también de nuevo entramos en un terreno con muchas aristas, y en este caso, pues como sabemos, el sector bancario es uno de los principales sectores en cuanto a estafas se refiere, y al final los usuarios somos los estafados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ¿de quién es la responsabilidad cuando ocurre algo así? ¿Qué ha pasado en este caso, no? Es un usuario, el cliente del banco, que ha recibido un SMS fraudulento, que se hacía pasar por Unicaja, que ahí está la clave, ¿no? Y estaba vinculado ese SMS a un supuesto acceso no autorizado. Al acceder a ese enlace, facilitar las credenciales, pues los ciberdelincuentes lo que hicieron fue obtener esos datos, porque estaba claro que eso era un phishing, pero ese usuario no se había dado cuenta porque estaba muy bien hecho, y esos ciberdelincuentes realizaron unas transferencias no autorizadas a cuentas ajenas. ¿Por qué en este caso la Audiencia Provincial de Oviedo le ha dado la razón al usuario, al cliente, y no al banco? Porque ha dicho que el banco tiene una responsabilidad por falta de medidas y responsabiliza al banco por no proteger adecuadamente el proceso de autogestión, y por tanto le condena a restituir el dinero. Y se suma a otras similares, como digo, porque ya ha pasado en otros sitios en España. ¿Qué opináis? Pablo. Pues a ver, es un caso muy interesante, y esto es otro debate también que tenemos que tener y que, pues desafortunadamente, va a haber que analizar caso a caso, ¿vale? Porque no todos los casos son iguales, por suerte o por desgracia. Hay casos en los cuales son los propios usuarios los que hacen las transferencias, pero este no es el caso. En este caso, mandaron un SMS que se coló en la lista normal de SMS del banco, ¿vale? Que lo hemos hablado varias veces ya desde hace varios años, que esto puede ocurrir, que en la lista de SMS donde normalmente tienes las comunicaciones con tu banco te cuelen un SMS fraudulento. Con ese mensaje de oye, estás viendo un login sospechoso, conéctate aquí. El usuario clicó, y a partir de ahí los malos consiguieron establecer
un segundo teléfono dentro de su plataforma, empezaron a hacer transferencias a cuentas poco habituales, con conceptos raros, etcétera, e incluso fallando muchas veces en las transferencias. Hubo 5 transferencias, por lo que leo la noticia, correctas y 3 o 4 fallidas en un breve espacio de tiempo. Entonces aquí es un poco donde el juez le está achacando al banco que no han tenido las medidas de protección adecuadas, que el cliente también avisó, se trató de poner en contacto con el banco para que, pues oye, que había un comportamiento extraño. La persona también puso la denuncia relativamente rápido. Entonces hay todo un conjunto de causas que de alguna forma le pueden eximir de la culpa a este usuario y obligar al banco a que reingrese el dinero de este usuario. Entonces, bueno, es un caso concreto en el que, como siempre decimos, hay que analizar bien los casos, porque el fraude está en todas partes y hay veces incluso, pues oye, que no es como en este caso, que le han sustraído el dinero a los malos, sino que hay veces que los propios usuarios hacen fraudes y demás. Entonces, hay que tenerlo claro y analizarlo caso a caso. Bueno, pues también reflexión sobre, obviamente, los bancos, ¿no? El sector financiero, lo hemos contado muchas veces en el programa, pues son de los sectores que tradicionalmente han tenido siempre un mayor desarrollo protocolo, ¿no? De la securización de la información, por la sensibilidad, ¿no? De los datos que manejan y también por su propio negocio. Pero ahora tienen que descender al nivel, vamos a llamarlo así, oficina, ¿no? Y no solo, por supuesto, hacer labores de concienciación, porque a mí de mi banco me llegan muchos correos, ¿no? O informaciones que me dicen, ten cuidado con las ciberestafas, es decir, están haciendo una cultura de ciberseguridad, pero quizás hay que bajar al terreno oficina y entender que si hay movimientos relativamente anómalos, ¿no? Pues que haya sensibilidad por parte de trabajadores del banco para que entiendan que lo hacen, pero que entiendan a todos los niveles, a todos los niveles. Estamos hablando de Asturias, imagínate de una sucursal. Bueno, pues si tenemos que irnos a Asturias a una sucursal, pues tenemos que tener, no sé qué os parece rápidamente, Mónica, que haya pues ese nivel de cultura de ciberseguridad también en los empleados de banca, que tengan esa sensibilidad para detectar ellos lo que potencialmente puede ser un fraude. Sí, por supuesto. Además es que, bueno, el sector, el ámbito financiero, desde luego que es uno de los más maduros en términos de ciberseguridad a todos los niveles. Primero porque ellos son los primeros interesados desde hace muchísimos años que están haciendo esos deberes en términos de ciberseguridad, pero también porque hay muchas normativas desde hace también muchos años que no solamente establecen que deben cumplir como requisitos mínimos en términos de herramientas, sistemas, estrategias de ciberseguridad, de protección de los datos, etcétera, sino también incluso se habla de esa formación y concienciación al personal. Y efectivamente, estamos recibiendo también desde hace quizás unos 2 o 3 años, sobre todo, por parte de las entidades financieras, de bancos, pues distintas formaciones, muchas veces a través del email, y recibimos, oye, ¿sabes qué es esto del phishing? ¿Sabes qué es el ransomware? Como esa pequeña labor de concienciación a los clientes, pero a sus propios usuarios internos, que son sus empleados, también lo tienen que hacer, primero porque es algo que es más que necesario debido al entorno en el que se encuentran, y segundo porque esas normativas, pues por ejemplo DORA, por supuesto NIS2, la PSD2, incluyen dentro de esos requisitos la formación y concienciación al personal. Por tanto, desde luego, Edu, es fundamental. Bueno. Y cada vez lo será más. Pues nosotros encantados de ayudarles en esa formación, que nos sintonicen o les enviamos nuestros podcasts, que aquí no solo nosotros, sino quienes nos acompañan cada semana les dan esa cultura financiera. Hoy nos acompaña nuevamente Hervé Lambert en nuestro espacio Seguro Panda. Enseguida les saludamos. Con él vamos a hacer balance de lo que llevamos de 2025, que parece que son que se van concentrando por actividad, yo creo que 3 años equivalentes a los 6 meses que llevamos ya. Venga, vamos a saludarles en nuestro espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues ya estamos en nuestro espacio Seguro Panda y estamos como siempre con Hervé Lambert, que es Global Consumer Operation Manager de Panda, al que
No sé si estos 6 meses, 6 meses y pico ya, que llevamos de año, ¿cómo le han sabido? Si le han sabido a 4 años, si se acuerda de cómo vivió los primeros 6 meses del año 2024. Bueno, siempre es bueno hacer un balance porque ellos en Panda monitorizan, ¿no?, la propia actividad, su propio desarrollo, qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que es bueno, antes de irnos de verano y siempre, por supuesto, hacer luego las recomendaciones pertinentes, preguntarle a Hervé que qué tal, que cómo lo ha vivido. Yo le veo con muy buen aspecto. Hervé, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edu. Oye, ya estamos, como digo, en el Ecuador del año. Pediros a todos, se lo pido a Hervé o a Pablo o a Mónica, es imposible que recuerden que comentábamos el año pasado sobre estas fechas, porque ni me acuerdo. Seguro que algo de inteligencia artificial, pero es que ni me acuerdo. El caso es que hemos vivido 6 meses de intensidad, lo habéis vivido desde Panda, y yo no sé si puedes hacernos, pues eso, un pequeño balance de lo que vimos desde principios de año hasta hoy, que nos situamos pues en este escenario de amenazas, Hervé. Pues como bien comentas, es un buen momento para hacer ese balance provisional. De lo más relevante en materia de ciberseguridad desde la perspectiva de Panda. Bueno, ahora WatchGuard, tras nuestra integración al grupo WatchGuard. El caso es que pues 2025 ha sido un año, 6 meses, mejor dicho, muy largos, marcados... Si tú mismo has dicho un año, si es que parece que llevas un año, macho. Es un no parar, eso es cierto. Ha habido un antes y un después en materia de ciberseguridad y llevamos pues muchos meses, lo voy a decir así, en una evolución clara hacia ataques más sofisticados, más automatizados, y sobre todo, pues potenciados por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la integración de las nuevas tecnologías. Y no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que pasan hoy en día. La inteligencia artificial generativa pues le permite perfeccionar las técnicas de phishing, técnicas de suplantación de identidad, manipulación de datos. Hemos visto que las herramientas de inteligencia artificial se están empleando para crear deepfakes, extremadamente realistas, por supuesto, y que engañan o que han engañado incluso a empleados formados, técnicos y personas de puestos muy importantes en grandes empresas. Está claro que estamos viendo que hay una democratización del cibercrimen. Y eso está también inducido porque pues estamos viendo que hay mucho modelos de suscripción, bien sea ransomware as a service o bien sea otro tipo de suscripción. ¿Eso qué permite? Pues permite que haya un pequeño ciberdelincuente o a alguien que quiere intentar ganar dinero, pues puede contratar sus servicios muy específicos, un virus, un servicio de envíos, un servicio de emailing, un servicio de una plataforma de autenticación, aunque sea fake. Pues eso hace que hay grupos cada vez más numerosos que hacen el mal. Entonces, vemos que no solo hay ataques hiperpersonalizados, cada vez más dirigidos y extremadamente difícil de detectar. El spear phishing, por ejemplo, está en evolución increíble. Los ataques ya no lanzan redes amplias, sino que diseñan mensajes extremadamente específicos para perfiles muy concretos y tienen la capacidad de buscar esos perfiles y de hacer ese nivel de personalización que roza lo quirúrgico, en el sentido de que son súper profesionales. Pero insisto, que no solo hay gente muy profesionales haciendo el mal, también estamos viendo que hay otros personajes o grupos que aparecen y que están intentando hacer su agosto, aunque sea en julio, para su motivo principal, que no es el único, pero el principal es ganar dinero. Mónica. Absolutamente, ganar dinero, y Hervé, lo hacen lamentablemente muy bien, ¿verdad? Y es que yo también estoy de acuerdo que ha sido un medio año muy intenso, ¿no? Y desde luego que en estos meses hemos estado hablando de muchos temas. Hemos hablado, por supuesto, de inteligencia artificial, de datos, de muchas estafas, de distintos tipos de ciberataques. Son muchos temas que están afectando a usuarios, a ciudadanos, a empresas, ¿no? Y de alguna manera, Hervé,
nos tenemos que hacer a la idea de que esto va a ser así, es decir, que tenemos que estar siempre pendientes de poder ser una víctima de una ciberestafa. Y me explico, ¿no? Yo creo que vivimos un poco en la era de las redes sociales, de Netflix, de que todo, pues podemos simplemente pagar una suscripción y ya está, nos lo dan hecho, ¿no? Pero nos cuesta todo lo que sea trabajar un poquito, es decir, ser conscientes de que también tenemos que, oye, ese SMS lo tenemos que revisar, cuidado con ese correo electrónico, es decir, es que es trabajo, es que es esfuerzo y nos da un poco de pereza. Ojalá pudiésemos pagarlo y que nos lo hiciesen todo hecho, ¿verdad? Pero no podemos. ¿Cómo podemos acostumbrarnos y aceptar que esto va a ser así probablemente por muchos años, Hervé? Primero estoy completamente de acuerdo contigo, Mónica. Lo que estás describiendo refleja una realidad incómoda, pero inevitable. La ciberseguridad ya no es una crisis puntual, ya no es una moda, es un estado permanente. Vivimos, y da igual que seamos personas, pequeñas empresas, grandes entornos corporativos, incluso administraciones, en un entorno donde la tecnología es completamente transversal, y por tanto, pues también lo son los riesgos asociados a ella. Y como bien apuntamos, todavía hay una gran resistencia cultural a asumir esa nueva normalidad. Primero porque tenemos también ese halo psicológico de esto no lo conozco, no lo controlo y me da mucho miedo, o sencillamente porque somos unos dejados. El caso es que el cibercrimen no es una moda, no es un problema puntual, es un fenómeno estructural. Pues es el fenómeno estructural de la era digital. Y cuesta aceptar que protegerse ya no es opcional, es necesario, pero no es solo tecnología o integrar tecnología o tener un antivirus. Hay que incorporar hábitos de higiene digital constantes y permanentes. Pensemos cómo vivimos hoy, móviles con nuestras finanzas, hogares conectados, niños accediendo a Internet desde edades súper tempranas. Cada vez más tempranas, sí. Y cada clic abre, pues, o puede abrir una puerta. Desde luego, desde Panda Security siempre decimos que la ciberseguridad es mentalidad, y aunque el entorno evoluciona, también lo hacen las soluciones. Con Pandadom, por ejemplo, ofrecemos un enfoque integral desde la protección contra malware hasta herramientas avanzadas como una VPN, un firewall, con el gestor de contraseñas y control parental. Todo eso desde una misma plataforma fácil de usar. Pero no formamos a los padres y tenemos que insistir en nuestros mensajes de formación, de capacitación, de que esto es un problema estructural para todos y nos concierne a absolutamente todos. Pablo. Ujú. Porque la verdad es que el día a día y las amenazas están evolucionando y a mí me gustaría plantear un poco, ya hemos estado viendo qué es el escenario que hemos tenido hasta ahora. Si tuvieras que decir un poco cuál es el escenario y qué tenemos que prevenir el resto del año, ¿qué sería? ¿Cuál crees que es un poco el punto donde deberían poner el foco nuestros oyentes? Pues mira, para mí el foco es la inteligencia artificial, porque es el gran desafío de 2025. Cuando digo esto, pues lo que me refiero es que hay estafas personalizadas, potenciadas por la inteligencia artificial. Y detrás de esto hay un tema de prevención y hace falta una concienciación profunda contra el phishing avanzado y el fraude digital. Más allá de integrar tecnologías súper novedosas dentro de nuestros productos de ciberseguridad, pues tenemos que tener muy claro que la IA se ha convertido en una herramienta de ataque muy, muy poderosa y estamos viendo campañas de intentos de estafas súper personalizados, vemos imitación de voces que son increíblemente buenas, vemos ingeniería social basada en datos que se filtran de manera constante y casi en vivo, y todo eso hace que es un escenario donde la identidad digital está extremadamente expuesta, más que nunca. Y evidentemente, pues por no cambiar un poco la receta de mis aportaciones, pensando en mis hijos, está claro que necesitamos una recomendación para ellos y para lo que queda de año, y es reforzar la autenticación, reforzar esos gestos
de ciberseguridad, utilizar contraseñas robustas, activar la verificación en 2 pasos en todas las cuentas sensibles y contar con soluciones que incluyan protección en tiempo real frente a ransom, frente a phishing, frente a spyware y frente a otro tipo de ataques. Pues es un poco lo que nosotros humildemente ofrecemos en Pandadom en todas sus versiones, pero está claro que a mí este año las estafas personalizadas son el punto de plus de seguridad que tenemos que controlar. Oye, Hervé, antes hablabas de, entre otras herramientas de Pandadom. Muchas veces cuando charlamos, ¿no? Siempre, pues oye, ponemos sobre la mesa, pues precisamente eso, ¿no? Las diferentes herramientas en las que, pues oye, al final nos pueden acompañar, ¿no? Pero claro, nosotros estamos en radio y muchas veces esas herramientas, al final, el éxito de esas herramientas es que no las veas ni sepas que están ahí, pero tu vida sigue siendo segura, ¿no? Que es prácticamente su invisibilidad. Pero a mí me gustaría, y un poco ya como colofón, ¿no? De cara a estos 6 primeros meses del año, que nos hables un poco imagínate que tuviésemos que emerger o hacer visibles esas herramientas, ¿no? Casos prácticos, ¿no? De que veamos que vamos, que están para que funcionen, para que nos ayuden, para que nos acompañen, ¿no? Y a mí me gustaría pues que nos pusieses, yo que sé, un par de ejemplos, ¿no? Con las herramientas de Panda, pues un poco esos escenarios de cómo ha cambiado la vida de alguien, de una empresa pequeña o de una persona, pues que efectivamente es que tú lo has dicho, lo de dejar el móvil en estos tiempos de verano, oye, venga, déjale el móvil al niño, ¿sabes? Porque así se entretiene, si no tiene uno propio, y el acceso ya no estoy hablando de contenido, simplemente el acceso a aplicaciones, etcétera, etcétera, que ya lo saben, es que puede pasar pasado mañana a cualquiera, ¿no? Entonces, cuéntanos un par de ejemplos, como si fuese didáctica, como estas clases que nosotros muchas veces siempre reivindicamos sobre cómo funcionan las herramientas y lo útiles que son, que cambian la vida de las personas. Pues mira, ya que nos vamos de vacaciones, ya que nos vamos a conectar desde la wifi del hotel, desde el restaurante, pues lo primero que tenemos que hacer es tener una VPN. ¿Por qué una VPN? Pues porque esa VPN va a crear un túnel descifrado donde toda la información, todo lo que hacemos, todo lo que vamos a compartir en Internet va a estar cifrado. Es decir, que incluso si alguien está snifando la wifi o está conectado a la wifi y está descargando los paquetitos de información que nosotros estamos subiendo, no lo va a poder leer porque está todo cifrado. Entonces, esto hace que, hace que estás en un túnel seguro donde tú puedes hacer absolutamente todo lo que te interesa o todo lo que te importa, y da igual que sea subir fotos, compartir fotos con tus amigos, hacer una transacción de banca online, aunque siempre tratamos de recomendar no hacerlo a través de una wifi. Pero bueno, la VPN viene muy, muy bien para evitar este tipo de disgustos. El caso típico es pues cuando nos vamos y que los niños se levantan temprano, van a correr, van a la piscina, van a las actividades y de repente nos damos cuenta de que nos falta un teléfono y que el niño tiene el teléfono. Pues si la VPN está conectada y el niño está jugando o haciendo trastadas en Internet a través del teléfono, por lo menos lo hará un poquito más seguro. El hecho de conectarte a una wifi pública para revisar el correo o, como bien decía, del niño trasto que está jugando con diferentes aplicaciones, incluso que puede intentar abrir, pues no sé, tu correo y demás cosas que puedes tener en tus dispositivos, que recuerdo a la gente que tenemos casi todo nuestra vida profesional y digital en nuestros dispositivos, pues el hecho de que haya un ataque man in the middle, por ejemplo, pues eso lo puedes mitigar con una VPN. Y esos son ejemplos súper básicos de cosas que pasan. Os recuerdo lo que me pasaba a mí todos los veranos con mis hijos, que iban a la playa, porque tienen la suerte de vivir al lado de una playa, iban con la toalla, la tabla de surf y el teléfono móvil, y el teléfono móvil se quedaba en la arena de la playa. Venían corriendo y decíamos, uy, el teléfono, pues lo tengo perdido. Pues Pandadom tiene un sistema de geolocalización que permite geolocalizar los dispositivos y evita a los padres tener que volver a invertir
una cantidad importante de dinero en el teléfono móvil de sus hijos. Esos son casos reales. Hay muchísimo más. Podríamos hablar de todo lo que es ataques de ransomware para la pyme, por ejemplo. Las protecciones Pandadom contemplan diferentes características de protección anti-ransomware y también Pandadom Premium tiene una cosa que es brutal, que es un sistema de actualización de todo el software instalado en los dispositivos de los usuarios para evitar todo lo que son las puertas traseras y vulnerabilidades de software y de sistema operativo. Y eso evita que un 60% de los ataques que pasan por puertas traseras pues puedan llegar a su fin, que es básicamente robar todos los datos o el dinero o la cuenta bancaria que pueden tener los usuarios en sus teléfonos. Fíjate, Pablo, esto último que nos propone Hervé, ¿eh? Qué maravilla que se actualice todo tu software sin que tú tengas que hacer nada, que es principalmente pues el gran desafío, ¿verdad?, que tenemos en empresas, que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Y lo hemos comentado, yo creo, desde el primer programa que hicimos. Ya te digo, ¿cuántas empresas o cuántos responsables de seguridad no estarían encantados de que esa tarea ya se hiciera de manera automática y nadie pueda estar ahí congelándola y bloqueándotela pues meses, que luego es donde vienen los problemas? O sea, hemos estado hablando antes de uno de los primeros virus y también hemos estado hablando del tema del SharePoint. Es que WannaCry tuvo el impacto que tuvo porque ya tenía el parche lanzado 3 meses antes, pero muchas empresas no habían actualizado. Mm. Entonces, bueno. Fíjate que me da la sensación que todo esto que nos ha descrito Hervé, que es un escenario perfectamente cotidiano de nuestro día a día, va a ir cambiando. No me refiero al escenario, vamos a seguir siendo cada uno de los que ha descrito Hervé en esos escenarios. Pero sí que vamos a ser conscientes. De la misma forma que antes pensábamos que cómo íbamos a pagar por tener plataformas de vídeo, pues para ver contenidos bajo demanda, y hemos cambiado la forma en la que consumimos lo audiovisual. Creo que en el terreno de la ciberseguridad, y tal y como nos ha contado Hervé, vamos a naturalizar, contratar los servicios para securizar todos nuestros entornos, que son, como veis, de un escenario perfectamente cotidiano en más de uno, con su particularidad, pero que yo creo que nos podemos sentir identificados todos con esos ejemplos que ha puesto Hervé. Así que, pues nada, es una cuestión de que sigamos haciendo didáctica, pero fíjate, Hervé, que lo veo más cerca que lejos, esta estandarización, que ya seamos conscientes de que vamos a poder pagar por esto. Sí, ojalá sea así y ojalá esto vaya de la mano con la prevención, porque al final el eslabón más débil seguimos siendo las personas. Y digo seguimos porque todos somos humanos y todos cometemos errores. Entonces, solo con entrenamiento, concienciación, cultura de la desconfianza inteligente y tecnología y uso de tecnología, pues podremos tener un entorno digital un poco más blindado, completo y sobre todo disfrutar de las vacaciones sin tener muchos disgustos. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es eso, disfrutar de las vacaciones, o por lo menos decirle a Hervé que las disfrute, que se las tiene bien merecidas, porque es cierto que en agosto no, la cosa no para, pero el programa sí que parará, o por lo menos podremos escuchar algunos de los grandes momentos vividos, pero en septiembre volvemos y todavía va a quedar mucho año y estará con nosotros Hervé Lambert para poder darnos buenos consejos y fomentar esa cultura de ciberseguridad a través de Panda, a través de WatchWord, como siempre hace cada vez que coge nuestra llamada. Hervé, que muchísimas gracias, que un fuerte abrazo, que se paguen ya ellos el móvil y las tablas de surf, ¿de acuerdo? Ojalá sea así, ojalá sea así. Y que nos vemos a la vuelta. Un fuerte abrazo. Buen verano, que lo Adiós, disfrutéis. Adiós. Chao, chao. Bueno, pues nosotros seguimos comentando algunos de los temas en el programa. Dos temas Pablo, Mónica, quería comentar. Hacía referencia a Hervé. Yo creo que, Pablo, los especialistas de Panda en su origen, además esto hay que sacar músculo, porque ellos fueron de los primeros que desarrollaron un antivirus puramente español, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Sí. Es decir, que cuando entonces estábamos hablando de McAfee, ¿no? Pues Panda estaba, yo creo que también escribiendo la historia de lo que entonces eran las amenazas, ¿no? Que eran los viruses, ¿no? Entonces, los virus informáticos, los virus que tanto me gusta a mí esa ¿no? palabra y tampoco me gusta malware. Virus informático, ¿no? Bueno, pues el virus informático
tiene 55 palos, nada menos, Mónica. Nada menos que 55 años. Es más viejo que los que estamos aquí, incluso. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? No por mucho. No por mucho, no, todavía queda, todavía Estamos ahí. todavía queda. Siempre A va a ver, ser más viejo que todos los que estamos aquí, porque fue exactamente. ideado, desarrollado en 1970 y esa fecha ya es inamovible. Así que, Eso bueno, es. pues fijaos, ¿no? Mucha gente seguro que pensará, o a lo mejor no lo ha recapacitado, ¿no? Pero si preguntas, oye, ¿qué crees? ¿Que el primer virus informático lo creó un ciberdelincuente? ¿O cómo crees que pasó? ¿Que fue algo casual? ¿O como un experimento que salió mal o bien? Pues no, en este caso, pues fue un experimento pero puramente académico, es decir, se estaba intentando hacer esto. Obviamente estaba diseñado sin intenciones maliciosas, ¿no? Era inofensivo, pero se cumplen pues esos 55 años, ¿no? Que es una efeméride interesante para comentarla así, a mediados de este año, 2025, y se llamaba Creeper, que es enredadera, ¿no? Ya Y tenía se nombre de considera el primer... virus, ¿eh? Creeper. Creeper, sí, además yo creo que es muy buen nombre, sí. Sí. Y se considera ese el primer virus informático de la Creeper. historia y es, bueno, pues un programita muy sencillo, ¿no? Que se copiaba de un ordenador a otro y mostraba un mensaje en la pantalla que es I'm the Creeper, catch me if you can, que es soy la enredadera, atrápame si puedes, ¿no? No causaba ningún daño, no robaba datos, pero bueno, fue el punto de partida de la era del malware o de lo que se considera que luego son los software maliciosos y era un virus informático porque la característica del virus informático versus un malware es que se replica a sí mismo y ya está, tampoco va más allá, no suelen tener ningún tipo de impacto en datos, sistemas, etcétera. Pero fíjate, Mónica, lo has descrito tan bien que en realidad está en la base de lo que luego ha sido la filosofía de la, de las ciberamenazas, ¿no? Es decir, de repente aparecía algo aprovechando un fallo que no era esperado y que te podía alterar pues tus procesos normales, ¿no? Y eso ha ido creciendo y se ha ido sofisticando y sobre eso descansa hoy el actual escenario de amenazas. No sé qué pensáis. Sí, desde Pablo, luego. Además, o antes de Mónica, que Pablo perdona. nos diga, eso fue, no, es que fue también el inicio, que es otro de los aspectos interesantes. Si hay un virus, pues, ¿qué tiene que haber, no? Su antídoto, que en este caso es el Claro, su antivirus. antivirus, Y claro. para eliminar Creeper, pues nada, al año siguiente, a los 2 años, otro ingeniero, porque estos son ingenieros los que lo desarrollaban, desarrolló el antivirus que se llamaba Reaper, que Reaper es, ahora no me sale la palabra, pero pues esto que para cortar los setos. Pegadora. Eso, la segadora, el cortasetos, que en este caso pues un programa que rastreaba la red y detectaba la presencia de ese virus y lo eliminaba de los equipos afectados. Pablo, tú seguro que lo explicas mucho mejor técnicamente como lo No, hacía. mucho mejor no explicar, que lo cuento en las clases de máster y además es uno de los puntos interesantes, sobre todo en todo lo que es un módulo de malware y módulo de virus informáticos, el conocer la historia y cómo empieza esto. Esto casi te tienes que remontar a los orígenes de los padres de la informática, que es John von Neumann, que de lo que debemos la arquitectura de todos los ordenadores, pues está basado en los estudios de esta persona de 1945. Y sabéis que todos los ordenadores empezaron en en medio de la Segunda Guerra Mundial y por ahí empezó todo el tema de la computación. Y esta persona, John von Neumann, lo que planteaba poco después de haber hecho la arquitectura, esto fue en 1945, hizo un paper en el que hablaba de la posibilidad de códigos que se replicaran en otros programas, que es un poco la base de cualquier virus informático y la base de cualquier infección. Conseguir que desde fuera de un ordenador tú puedas introducir un código y se ejecute ese código y es la parte de la infección, que al final me gusta mucho la parte de virus informático, porque replica lo que es el funcionamiento de un virus normal biológico también, que busca el punto de penetrar en una célula y replicarse. Pues esta teoría la había propuesto ya von Neumann en finales de los 40 y hasta el 71 no pudieron demostrar realmente que eso era posible, que eso era ahí un poco la grandeza de Creeper. Fue el primer virus o el primer programa que demostraba que era posible la autorreplicación de códigos
fuera de lo que era normal de la programación. Y como bien decías, a partir de ahí nació el antivirus y en este caso no tenía ningún comportamiento malicioso porque era eso, simplemente la prueba de concepto dentro de la parte eh, más académica de que eso podía pasar. Y estamos hablando también en los orígenes incluso de Internet. Esto ocurría dentro de ARPANET, ¿vale? Que era pues el primer ejercicio, el primer embrión de lo que luego fue Internet, y ahí había 10, 12, 15 ordenadores. Estamos hablando de una cantidad de ordenadores para lo que tenemos hoy en día en Internet ridícula. Y como también, pues hoy hay casos posteriores en 1988 donde ya empieza a haber el gusano Morris, que empieza ya a así tener impacto económico, y de ahí, bueno, pues cuando van poco a poco progresando, tenemos casos muy conocidos como I Love You, Sasser, Blaster y el último WannaCry, que son los ejemplos clásicos de cómo un software puede infectar a otro software y empezar a replicarse infectando ordenadores. La verdad es que es impresionante, ¿no? Yo creo que la historia, ¿no? Un poco de cómo se ha ido desarrollando, pues un poco ese escenario de amenazas. Yo no sé si hoy estas historias que contáis ya las va a hacer una inteligencia artificial, ya va a desarrollar esa nueva amenaza, esa búsqueda de la vulnerabilidad, las va a hacer una inteligencia artificial, o todavía en las universidades y en los departamentos de ingeniería informática va a haber todavía un desarrollo intelectual y de innovación en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué pensáis? Mm. Pues Sí, es muy dale, interesante. Mónica. Pablo, Pablo. No, no, dale, dale. Y yo creo que es muy interesante y creo que, o sea, yo adelanto mi esto y dejo que Mónica hable. Yo creo que esto va a estar todo a día de hoy, no va a haber nada que no haga una inteligencia artificial. Mm, Sí. directamente, ¿no? Así de tajante. En todos los aspectos, sí, sí, totalmente. Como dice Pablo, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos en los inicios y no nos lo imaginamos de esa manera, ¿no? Pero es como en los inicios de Internet, cuando pues los visionarios, ¿no? Que decían, esto lo vas a usar para todo y había quien se reía, ¿no? Hace relativamente poco veía una entrevista que le hacían a Bill Gates en un programa de televisión de estos estadounidenses, en prime time, de entrevistas, ¿no? Así muy distendidas. Estaban hablando de los inicios de los ordenadores, ¿no? Y entonces le preguntaba al entrevistador, pero ¿tú qué piensas? ¿Que vamos a utilizar un ordenador todos los días? ¿Para qué lo necesito si tenemos calculadoras? No necesito un ordenador con una calculadora. ¿Para qué necesito que tenga un programa de edición de texto si puedo utilizar mi máquina de escribir? Bueno, eran como pequeñas bromas, ¿no? Y el público se reía a carcajadas con lo de ¿para qué necesito un ordenador si ya tengo un Mm. montón de artilugios, de herramientas en mi día a día que me solucionan lo que me da ese ordenador? Y claro, Bill Gates le miraba y le decía, sí, sí, ya verás que yo me voy a hacer multimillonario Mm. porque yo tengo la visión de que vais a utilizar un ordenador, pero vamos, hasta el final de vuestros días, ¿no? Y mucho más, que lo vamos a seguir usando. Y la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, va a estar poquito a poco en todos los aspectos, en el ámbito académico, sin duda, pero no la herramienta principal, sino la herramienta que apoya el resto de acciones, ¿no? Por ejemplo, pues en ese ámbito académico, yo como investigadora tengo una misión, tengo algo que estoy investigando, desarrollando, y la IA me va a ayudar y me va a apoyar, no va a ser, digamos, la que lidere esos proyectos, ¿no? A priori eso es lo que se plantea ahora, ya veremos. Oye, pues no sé, Pablo, si quieres hacer algún desarrollo o te formulo nada. Nos quedan apenas 4 minutos. Pero tú proponías otro de los temas que es un gran debate y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es el de automatización versus inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco, yo creo que hace un año estábamos hablando, además yo creo que con Román, ¿no? Porque tenía mucho que Ujú. ver también un poco con el tema del talento y tal, sobre la automatización, y ahora estamos en un nuevo estadio, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que es un debate que vamos a seguir viendo a lo largo de los programas cuando volvamos de verano y que va a ocupar muchas páginas, muchos ríos de tinta. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay muchas empresas que, pues bueno, tienen su línea de defensa y tienen
muchas tareas automatizadas en lo que se conoce como normalmente como workflows o como jugadas, como playbooks, llámalo X. Al final es una serie de pasos automatizados que se ejecutan cuando se dan determinadas circunstancias o cuando tienes una alerta. Entonces, todos estos flujos, sí es cierto que igual en algunos casos se han desmadrado mucho, igual alguna empresa tiene miles de playbooks y quizás tiene más sentido una simplificación de los mismos. Pero también el debate está sobre si esos playbooks tienen sentido o tienes que dejar a una inteligencia artificial que tome todas las decisiones, que le lleguen todas las alertas y que como ya está entrenada y es muy lista, va a saber siempre qué hacer. ¿Vale? Entonces, hay ahí ese debate porque los agentes, que son al final programas que utilizan el LLMs y que tienen herramientas que pueden utilizar y que razonan un poco frente a lo que se les pide, eh, en ocasiones tienen un problema y es que los resultados que pueden dar o la conclusión a la que pueden llegar no es correcta. Y o a veces se pueden quedar embuclados, o sea, pueden quedar en un bucle dando vueltas, intentando razonar sobre una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces ahí estás haciendo un gasto de tokens, un gasto de cómputo en inteligencia artificial o incluso en costes económicos que te supone utilizar esa inteligencia artificial que frente a haber tenido definido unos pasos concretos a ejecutar en tu respuesta de seguridad, pues tiene bastante que ver tanto uno por los resultados que te va a dar como los costes económicos. Entonces ahí hay un debate sobre hacia dónde se tiene que ir y yo creo que como siempre no es ni blanco ni negro, sino que te da un poquito de gris lo que termine usándose. Mónica, tus reflexiones sobre este tema. Sí, desde luego, tienes razón. El año pasado comentábamos ese tema de la automatización. Yo creo que fue precisamente de cara a este 2025, ¿no? Y sin duda, a lo mejor sin entrar en este caso tan concreto, pero sí que es cierto que al final tenemos que hablar siempre de ese binomio entre inversión y retorno, ¿no? Y está claro que en esta era en la que estamos entrando, que cada vez es más compleja, con cada vez más factores a tener en cuenta en el campo de la ciberseguridad y en todos, esa automatización es clave para todos, para empresas, para instituciones, pero es que incluso nosotros como usuarios también vamos a tender más a esa automatización que además nos permite también la inteligencia artificial y tantas aplicaciones que ahora se están desarrollando mediante o a través de la inteligencia artificial y que nos está permitiendo automatizar muchas tareas, ¿no? Lo que pasa es que todavía pues no lo hemos quizás no lo hemos asumido y todavía no nos hemos puesto a aprender sobre esto, ¿no? Igual que en su momento teníamos que aprender a manejar todas las herramientas de Internet, el correo electrónico, oye, todo tiene una curva de aprendizaje, ¿no? No aprendes a utilizar el correo electrónico porque sí, aunque ahora parezca tan sencillo. Pues aquí es igual, vamos a tener que aprender a automatizar muchísimas tareas porque eso nos va a permitir ponernos a la vanguardia, si no nos vamos a quedar muy atrás respecto al resto. Amigos, que nos vamos a ir, nada, como quien dice, un par de días. ¿Por qué? Pues porque la programación de verano comienza la próxima semana, pero vais a tener alguno de los programas que hemos desarrollado en lo que llevamos de ese año 2025, que decía Hervé que parecían 6 años. Nosotros lo que vamos a hacer es volver directo a la vuelta en septiembre con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, a los que les deseo el mejor de los descansos. Pablo, Mónica, que os cuidéis. Igualmente, Eduardo. Igualmente. Adiós, amigos. Volvemos gracias. nosotros mañana. Adiós, adiós.